El Rolls-Royce Phantom se deslizó con elegancia por las calles adoquinadas de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Luis Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras observaba las luces de la ciudad reflejarse en los cristales polarizados. A sus 48 años, había construido un imperio inmobiliario valorado en miles de millones de pesos, y esta noche, como muchas otras, estaba dispuesto a disfrutar de los frutos de su éxito. ¿Nervioso?, preguntó Valeria, su secretaria de 29 años, mientras acomodaba un mechón de su cabello negro azabache detrás de la oreja. Su vestido rojo de diseñador abrazaba cada curva de su cuerpo, exactamente como a Luis le gustaba. «¿Por qué debería estarlo?», respondió Luis con una sonrisa confiada. «Es solo otra fiesta de negocios». Pero ambos sabían que era mucho más que eso. Esta noche, en la mansión de los Montero, se reuniría la élite empresarial de México para celebrar el cierre de uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos del país, Torres Horizonte, un complejo de lujo que cambiaría para siempre el perfil urbano de Santa Fe. Y Luis era el arquitecto no solo del proyecto, sino de toda la red de influencias y conexiones que lo habían hecho posible. ¿Y Leticia?, preguntó Valeria, refiriéndose a la esposa de Luis. «Una migraña conveniente», respondió él con una sonrisa cómplice. «Mi esposa prefiere quedarse en casa cuando hay eventos de este tipo. Dice que la fatigan». Lo que Luis no mencionó fue la discusión que había tenido con Leticia esa misma tarde. Después de 22 años de matrimonio, las cosas entre ellos se habían enfriado hasta convertirse en una mera formalidad social. Leticia, una distinguida profesora universitaria de 47 años, había dejado de creer en las excusas de Luis hacía mucho tiempo, pero se mantenía a su lado por razones que ni el mismo Luis comprendía del todo. Quizás era la comodidad, o tal vez la imagen pública que ambos habían construido cuidadosamente. El Rolls-Royce se detuvo frente a la impresionante mansión colonial modernizada. Un valet abrió la puerta mientras flashes de cámaras iluminaban el rostro de Luis, quien sonrió con la seguridad de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. Tomó a Valeria del brazo y avanzaron por la alfombra roja hacia la entrada. «Recuerda», le susurró al oído, «esta noche eres mi asistente, nada más». Valeria asintió levemente, aunque una sombra de decepción cruzó su rostro. Después de 3 años como amantes, seguía esperando algo más, aunque nunca lo admitiera abiertamente. La mansión de los Montero era un espectáculo de opulencia: candelabros de cristal, obras de arte contemporáneo mexicano y meseros impecablemente vestidos que se deslizaban entre los invitados ofreciendo champán y canapés. La crema innata de la sociedad mexicana estaba presente: políticos, empresarios, celebridades y, por supuesto, aquellos con dinero suficiente para codearse con todos ellos. «Luis, mi hermano», exclamó Javier Montero, anfitrión de la fiesta y socio de Luis en varios proyectos. «Pensé que vendrías con Leticia». «Ya conoces a mi esposa», respondió Luis con una sonrisa ensayada. «Prefiere la tranquilidad de un buen libro a estas fiestas». «Una lástima», comentó Javier, aunque su tono sugería que no lo lamentaba en absoluto. Su mirada se desvió hacia Valeria con apreciación apenas disimulada. «Veo que vienes bien acompañado, como siempre». Luis presentó a Valeria como su invaluable asistente, una formalidad que engañaba a pocos en su círculo, pero que mantenía las apariencias. Mientras se adentraban en el salón principal, Luis no notó la presencia de un hombre que lo observaba desde una esquina, con una copa de whisky en la mano y una expresión indescifrable en el rostro. El hombre, llamado Ernesto Vega, no pertenecía al círculo habitual de Luis. A sus 50 años, vestía un traje elegante pero discreto, y observaba a Luis con la intensidad de quien ha esperado mucho tiempo por un momento específico. Nadie en la fiesta sabía que Ernesto había trabajado durante años para llegar a este preciso instante, para estar en la misma habitación que el hombre que, según él, le había arrebatado todo 15 años atrás. Mientras Luis navegaba por el salón, estrechando manos y cerrando tratos con su encanto habitual, no podía imaginar que cada uno de sus movimientos estaba siendo meticulosamente registrado por Ernesto. No podía saber que esta noche su cuidadosamente construida fachada comenzaría a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. La noche avanzaba entre conversaciones de negocios, risas artificiales y el tintineo de copas de cristal.
Luis, cada vez más confiado por el champán y la adulación constante, comenzó a mostrar pequeñas muestras de afecto hacia Valeria que iban más allá de la relación jefe-asistente. Una mano en la cintura aquí, una mirada prolongada allá. Fue entonces cuando su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido que hizo que el color abandonara su rostro. Bonita secretaria, Luis. Sabe Leticia que no es la primera ni será la última. Me pregunto qué pensarían tus socios si supieran la verdad sobre Torres Horizonte. Disfruta la fiesta. Te estoy observando. Luis levantó la vista bruscamente, escudriñando la multitud con ojos repentinamente alarmados. Por primera vez en la noche, la sonrisa confiada había desaparecido de su rostro. El salón de los Montero, con su opulencia y bullicio, de repente parecía sofocante para Luis. Sus ojos recorrían frenéticamente la multitud, buscando al autor del mensaje, mientras su mente repasaba una lista mental de posibles enemigos. En el mundo de los negocios de alto nivel mexicano, uno no llegaba a la cima sin dejar algunos cadáveres en el camino, metafóricamente hablando. En la mayoría de los casos. ¿Está todo bien?, preguntó Valeria, notando la súbita palidez en el rostro de Luis. Perfectamente, respondió él, guardando el teléfono en su bolsillo con fingida indiferencia. Solo un mensaje de la oficina. Luis se excusó dirigiéndose hacia el bar. Necesitaba un trago fuerte y un momento para pensar. Mientras el barman le servía un tequila añejo, sintió una presencia a su lado. El éxito te sienta bien, Luis. Siempre fuiste bueno aparentando. Luis se giró para encontrarse con un rostro que no había visto en 15 años, pero que reconoció instantáneamente. Ernesto Vega, con algunas canas más en las sienes, pero con la misma mirada penetrante que recordaba. «Ernesto», murmuró Luis intentando mantener la compostura. «Qué sorpresa. No sabía que estabas en México». «Hay muchas cosas que no sabes», respondió Ernesto, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «He seguido tu carrera con interés. Impresionante lo que has logrado desde nuestros días en Desarrollo Urbano Integrado». El nombre de la empresa conjuró recuerdos que Luis había intentado enterrar. Desarrollo Urbano Integrado había sido su primer gran proyecto, una empresa que había fundado con Ernesto y otros 2 socios cuando ambos apenas comenzaban. La empresa había fracasado espectacularmente, o al menos esa era la historia oficial. Lo que pocos sabían era que Luis había orquestado meticulosamente su caída, asegurándose de que los activos más valiosos terminaran en sus manos, mientras sus socios cargaban con las deudas y la desgracia pública. «Agua bajo el puente», dijo Luis terminando su tequila de un trago. «Los negocios son así. Algunos triunfan, otros fracasan». «¿Es así como lo justificas?», preguntó Ernesto, manteniendo un tono cordial que contrastaba con la dureza de sus palabras. «¿Como un simple riesgo empresarial? Interesante». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres, Ernesto? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? Han pasado 15 años. Lo que quiero», respondió Ernesto, acercándose lo suficiente para que solo Luis pudiera escucharlo. «Es que sepas que todo lo que construiste está a punto de derrumbarse. Torres Horizonte será tu mayor logro y tu ruina». Antes de que Luis pudiera responder, Ernesto se alejó entre la multitud, dejándolo con una sensación de inquietud que ni siquiera el mejor tequila podría disipar. Torres Horizonte no era solo otro proyecto. Era la culminación de años de maniobras, favores políticos y sí algunas acciones que no resistirían el escrutinio público o legal. Si Ernesto tenía pruebas, el sonido de risas llamó su atención. Al otro lado del salón, Valeria conversaba animadamente con Javier Montero, quien claramente estaba desplegando todo su encanto. La familiar punzada de posesividad atravesó a Luis, pero esta noche tenía preocupaciones más urgentes que los coqueteos de su amante. Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del mismo número desconocido. «Deberías preguntarle a Valeria sobre su almuerzo de la semana pasada, o mejor aún, pregúntale a tu esposa sobre las llamadas que ha estado recibiendo. El castillo de naipes se está cayendo, Luis». El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Qué sabía Ernesto sobre Valeria? ¿Y qué tenía que ver Leticia en todo esto? Luis siempre había sido extremadamente cuidadoso, manteniendo sus aventuras completamente separadas de su vida matrimonial. Decidió que era hora de tomar el control de la situación. Se acercó a Valeria
interrumpiendo su conversación con Javier con una sonrisa tensa. «Necesito que vengas conmigo», le dijo, tomándola del brazo con más firmeza de la necesaria. «Tenemos un asunto urgente que atender». Valeria se disculpó elegantemente con Javier y siguió a Luis hacia un pasillo más tranquilo. «¿Qué sucede?», preguntó ella, confundida por la actitud de Luis. «¿Con quién almorzaste la semana pasada?», exigió él sin preámbulos. La sorpresa en el rostro de Valeria fue genuina. «¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso ahora?». «Responde la pregunta, Valeria», insistió Luis, su voz un susurro tenso. «Con mi hermana», respondió ella, desconcertada. «Vino de Guadalajara por unos días». «Luis, me estás asustando. ¿Qué está pasando?». Luis la estudió buscando señales de mentira, pero no encontró ninguna. Quizás Ernesto estaba fanfarroneando, lanzando acusaciones al azar para desestabilizarlo. «Nada», dijo finalmente, aflojando su agarre. «Solo quería asegurarme de que no hubieras compartido información confidencial sobre Torres Horizonte». Valeria lo miró, herida. «Sabes que nunca haría eso. Te he sido completamente leal, en todos los aspectos». El énfasis en leal no pasó desapercibido para Luis. A diferencia de él, Valeria no mantenía otras relaciones paralelas. Su lealtad era una de las razones por las que la había mantenido a su lado durante tanto tiempo, tanto profesional como personalmente. Regresaron al salón principal, donde la fiesta continuaba en pleno apogeo. Luis intentó recomponerse, volviendo a su papel de empresario exitoso y confiado, pero sus ojos seguían buscando a Ernesto entre la multitud. No lo encontró, lo cual lo inquietaba aún más. Cuando finalmente decidió que era hora de marcharse, una última sorpresa lo esperaba. Al acercarse a despedirse de Javier Montero, éste lo recibió con una expresión preocupada. «Luis, acabo de recibir una llamada muy extraña», le dijo en voz baja. «Alguien está haciendo preguntas sobre los permisos ambientales de Torres Horizonte, preguntas muy específicas». El estómago de Luis dio un vuelco. Los permisos ambientales habían sido obtenidos a través de sobornos sustanciales a funcionarios clave. Si eso salía a la luz, todo el proyecto podría venirse abajo. «Probablemente sea la competencia intentando sembrar dudas», respondió, manteniendo la calma. «Me encargaré de ello mañana». Mientras el Rolls Royce se alejaba de la mansión, Luis permaneció en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. El mensaje de Ernesto sobre Leticia lo inquietaba particularmente. Necesitaba saber qué estaba sucediendo en su propia casa. «Llévame a Lomas de Chapultepec», ordenó al chofer, refiriéndose a la zona exclusiva donde se encontraba su residencia. «¿No me llevarás a casa primero?», preguntó Valeria, sorprendida por el cambio de planes. Normalmente, después de estos eventos, pasaban la noche en el lujoso apartamento que Luis mantenía específicamente para sus encuentros. «Esta noche no», respondió él secamente. «Hay algo que debo atender». La decepción en el rostro de Valeria fue evidente, pero Luis tenía preocupaciones más urgentes. Mientras el auto avanzaba por las elegantes avenidas de la Ciudad de México, no podía sacudirse la sensación de que esta noche había marcado el principio del fin de todo lo que había construido. La majestuosa residencia de los Mendoza se alzaba imponente en una de las calles más exclusivas de Lomas de Chapultepec. Inspirada en la arquitectura colonial mexicana pero con toques modernos, la mansión era un testimonio del poder y la riqueza de Luis. Sin embargo, esa noche, mientras el Rolls Royce se detenía frente a la puerta principal, la casa le pareció a Luis extrañamente amenazante, como si guardara secretos que estaba a punto de descubrir. «Te llamaré mañana», le dijo a Valeria sin mirarla, ya descendiendo del vehículo. La puerta principal se abrió antes de que pudiera insertar su llave. Martina, el ama de llaves que había estado con la familia por más de 15 años, lo recibió con una expresión de sorpresa mal disimulada. «Don Luis, no lo esperábamos tan temprano». «¿Dónde está mi esposa?», preguntó, entregándole su abrigo. «La señora está en su estudio», respondió Martina, evitando su mirada de una manera que inmediatamente despertó las sospechas de Luis. El estudio de Leticia era su santuario personal dentro de la casa, un espacio lleno de libros de antropología y arqueología, su pasión académica. Luis rara vez entraba allí, respetando el único espacio verdaderamente privado de su esposa en la enorme mansión. Sin molestarse en tocar, Luis abrió la puerta del estudio.
Leticia estaba sentada en su escritorio, vestida con elegancia a pesar de la hora tardía, como si hubiera estado esperando a alguien. Levantó la vista con calma, sin mostrar sorpresa ante la abrupta entrada de su marido. «Pensé que llegarías más tarde», dijo con una voz controlada que Luis conocía bien. Era el tono que usaba cuando estaba conteniendo emociones más fuertes. «Evidentemente», respondió él estudiando la habitación. Todo parecía normal. Los libros perfectamente ordenados, las antigüedades prehispánicas cuidadosamente dispuestas en vitrinas. «¿Esperabas a alguien?» «No esta noche», respondió Leticia cerrando el libro que tenía frente a ella. «Pero tú claramente estás buscando algo. ¿Qué es, Luis?» Su compostura lo desestabilizó. Había esperado encontrarla desprevenida, quizás incluso culpable, pero Leticia parecía completamente dueña de la situación. «Me han dicho que has estado recibiendo llamadas», dijo finalmente. «Llamadas que yo debería conocer». Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro de Leticia. «Después de 22 años de matrimonio, ¿ahora te interesa con quién hablo por teléfono? ¡Qué conmovedor!» «No estoy para juegos, Leticia», espetó Luis, su paciencia agotándose rápidamente. «¿Has hablado con Ernesto Vega?» El nombre pareció resonar en la habitación. Leticia lo miró fijamente, su expresión ilegible. «Ernesto Vega», repitió ella, como saboreando el nombre. Hace mucho tiempo que no escuchaba ese nombre. «¿Por qué la repentina preocupación?» «Responde la pregunta», exigió Luis acercándose al escritorio. «Sí», respondió ella simplemente. «He hablado con Ernesto Vega. De hecho, hemos tenido varias conversaciones muy iluminadoras». El mundo de Luis pareció tambalearse. Su esposa, la discreta y respetada académica, que parecía aceptar tácitamente sus indiscreciones a cambio de la vida lujosa que él le proporcionaba, había estado conspirando con su enemigo. «¿Qué te ha dicho?», preguntó luchando por mantener el control. «Todo», respondió Leticia levantándose para enfrentarlo. «¿Cómo destruiste desarrollo urbano integrado para quedarte con los contactos y proyectos más valiosos? ¿Cómo has estado sobornando a funcionarios para obtener permisos para Torres Horizonte? ¿Cómo modificaste los estudios de impacto ambiental?» Hizo una pausa, sus ojos clavados en los de Luis. «Y también hablamos de Valeria, por supuesto, y de todas las Valerias que han pasado por tu vida en estos 22 años». Luis sintió una mezcla de rabia y miedo. «¿Y le creíste? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿confías en la palabra de un hombre resentido por un fracaso empresarial de hace 15 años? No fue solo su palabra, Luis», respondió Leticia con calma. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. «Tengo pruebas, documentos, grabaciones, fotografías, suficiente para destruir todo por lo que has trabajado». Luis se abalanzó hacia la carpeta, pero Leticia fue más rápida retrocediendo con ella. «No está todo aquí, por supuesto», aclaró. «He tomado precauciones. Si algo me sucede, toda esta información será enviada automáticamente a la Fiscalía Anticorrupción, a la prensa y a todos tus socios e inversionistas». La mente de Luis trabajaba frenéticamente, evaluando opciones, buscando una salida. «¿Qué quieres, Leticia? ¿Dinero? ¿Más propiedades a tu nombre? Podemos llegar a un acuerdo». La risa de Leticia resonó en la habitación, una risa sin humor que Luis nunca le había escuchado antes. «¿Realmente crees que se trata de dinero?», preguntó ella, su voz cargada de desdén. «He tenido acceso a más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Lo que quiero es algo que nunca entenderías: justicia». «¿Justicia?», repitió Luis incrédulo. «¿Te has aliado con Ernesto por algún abstracto sentido de justicia? Después de beneficiarte durante años de todo lo que he construido?» «Me he beneficiado, sí», admitió Leticia, «y he sido cómplice con mi silencio, pero ya no más. Torres Horizonte es donde trazó la línea, Luis. Ese proyecto destruirá una de las últimas reservas ecológicas urbanas de la ciudad. Especies endémicas desaparecerán, mantos acuíferos serán contaminados». Luis no podía creer lo que estaba escuchando. Su propia esposa, hablando como una activista ambiental, cuando durante años había disfrutado sin cuestionamientos de todos los lujos que el dinero de Luis podía comprar. «Siempre supe que eras una hipócrita», escupió, su furia finalmente desbordándose. «Pero nunca pensé que serías capaz de traicionarme así». «¿Traición?», Leticia negó con la cabeza. «La única traición aquí ha sido la tuya, Luis. A mí, a tus socios, a esta ciudad.
y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. El teléfono de Luis vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. ¿Ya has hablado con Leticia? Deberías preguntarle sobre el visitante que ha estado recibiendo en tu ausencia. No soy el único fantasma de tu pasado que ha vuelto, Luis. Levantó la vista hacia Leticia, una nueva sospecha formándose en su mente. ¿Quién más ha estado aquí, Leticia? ¿A quién has estado recibiendo en mi casa? Antes de que ella pudiera responder, el sonido de pasos en el pasillo captó la atención de ambos. La puerta del estudio se abrió y una figura apareció en el umbral. Luis sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Hola, papá», dijo la joven mujer, con una voz que Luis no había escuchado en casi 10 años. Ha pasado mucho tiempo. María, su hija, a quien había alejado de su vida cuando decidió abandonar la carrera de administración de empresas que él había planeado para ella, para en su lugar dedicarse al activismo ambiental. La misma hija a quien había desheredado y expulsado de su vida, con crueles palabras que ahora resonaban en su memoria. «María», murmuró, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. «¿Qué haces aquí?» «Vine a apoyar a mamá», respondió María, avanzando para colocarse junto a Leticia. «Y a enfrentarte, por fin». Luis miró a las dos mujeres frente a él, unidas contra él, y comprendió que la amenaza real nunca había sido Ernesto Vega. El enemigo había estado en casa todo el tiempo, observando, esperando, reuniendo pruebas. Su imperio comenzaba a derrumbarse, y por primera vez en su vida Luis Mendoza no tenía un plan para salvarse. El amanecer encontró a Luis Mendoza en su despacho privado, rodeado de documentos, con el teléfono pegado a la oreja. No había dormido en toda la noche, movilizando a su equipo legal, contactando a políticos que le debían favores, intentando desesperadamente contener el desastre que se avecinaba. Después del enfrentamiento con Leticia y la inesperada aparición de María, Luis se había retirado a su despacho, cerrando la puerta con llave. No estaba derrotado, se decía a sí mismo. Solo necesitaba tiempo para reestructurar su estrategia. «Necesito que detengas cualquier investigación sobre Torres Horizonte», ordenó a uno de los funcionarios de alto rango que tenía en su nómina. «Usa tus contactos en la fiscalía. Haz lo que sea necesario». La respuesta al otro lado de la línea no fue la que esperaba. «Lo siento, Luis, pero esta vez es diferente», dijo el funcionario, su voz tensa. «Hay demasiada atención mediática. El expediente ya está en manos de la fiscal general y sabes que ella no está en nuestra lista de pagos». «Encuentra una manera», exigió Luis golpeando el escritorio con el puño. «Para eso te pago, ¿no? Para resolver problemas. Te llamaré si hay novedades», fue la respuesta evasiva antes de que la llamada terminara. Luis se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la noche sin sueño. Su teléfono mostró una notificación, un correo electrónico de Javier Montero con un enlace a un artículo recién publicado en uno de los periódicos más respetados del país. Irregularidades en megaproyecto. Torres Horizonte. Documentos filtrados revelan sobornos y falsificación de estudios ambientales. El artículo mencionaba documentos anónimos recibidos por la redacción que implicaban directamente a Grupo Mendoza en prácticas corruptas para obtener los permisos necesarios para el proyecto. Luis sabía exactamente de dónde habían salido esos documentos. Su teléfono sonó nuevamente. Era Valeria. «Luis, ¿has visto las noticias?», preguntó, su voz temblorosa. «La policía está en las oficinas. Se están llevando computadoras, documentos y todo». «Mantén la calma», ordenó Luis, aunque él mismo estaba lejos de sentirse tranquilo. «No hables con nadie. Nuestros abogados ya están en camino». «Luis, hay algo que debo decirte», continuó Valeria, ignorando sus instrucciones. «Me han ofrecido inmunidad a cambio de mi testimonio». El mundo de Luis se detuvo por un momento. «¿Qué estás diciendo?» «La fiscalía me contactó hace semanas», confesó Valeria. «Tienen correos, grabaciones de nuestras conversaciones sobre los permisos, todo. Me dijeron que si cooperaba, no presentarían cargos contra mí». La traición final. Luis sintió una rabia fría apoderarse de él. «¿Y aceptaste?» El silencio al otro lado de la línea fue toda la respuesta que necesitaba. «Después de todo lo que hice por ti», dijo Luis, su voz peligrosamente controlada. «Te saqué de la nada, te di un futuro, y así es como me pagas». «¿Un futuro?», respondió Valeria, su voz ahora firme. «3 años como tu amante secreta,
siempre a la sombra, siempre esperando promesas que nunca cumpliste. Eso no es un futuro, Luis. Es una jaula dorada. Luis terminó la llamada sin responder. Una por una, todas las piezas de su vida cuidadosamente construida estaban cayendo. Pero aún le quedaba una carta por jugar. Tomó otro teléfono, uno que mantenía específicamente para comunicaciones que no quería que fueran rastreadas, y marcó un número que pocas veces había usado. «Necesito que se encarguen de un problema», dijo sin preámbulos cuando respondieron. «Ernesto Vega. Encuéntrenlo y asegúrense de que no pueda causar más daño». «Será costoso», respondió la voz al otro lado, «especialmente con toda la atención mediática actual». «El dinero no es problema», aseguró Luis. «Solo háganlo». Mientras terminaba la llamada, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió, revelando a Leticia. «Tus matones no encontrarán a Ernesto», dijo ella, avanzando hacia el escritorio con una calma inquietante. «Está bajo protección policial como testigo clave». Luis la miró con desprecio. «¿Ahora también interceptas mis llamadas? No sabía que te habías convertido en una espía tan eficiente». «No necesito espiar tus llamadas para conocer tus métodos, Luis», respondió Leticia. «Llevo 22 años observándote destruir a cualquiera que se interponga en tu camino». Se produjo un silencio tenso, mientras ambos se estudiaban mutuamente, dos adversarios evaluando sus posiciones en un juego que llegaba a su fin. «¿Por qué ahora, Leticia?», preguntó finalmente Luis. «Después de todos estos años, ¿por qué decidiste actuar ahora?» «Por María», respondió ella sin dudar. «Cuando la expulsaste de nuestras vidas, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que había pasado décadas siendo cómplice de un hombre que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, ni siquiera ante el bienestar de su propia hija». Luis recordó el día en que María había anunciado que abandonaría la universidad para unirse a un grupo ambientalista. La furia que había sentido, las palabras hirientes que había lanzado, el ultimátum que había dado. «Si cruzas esa puerta, ya no eres mi hija». Y ella había cruzado la puerta, con lágrimas en los ojos, pero con la determinación intacta. Luis no había intentado contactarla desde entonces, convencido de que eventualmente regresaría arrepentida cuando comprendiera la dureza del mundo real. Pero María nunca regresó. «Ella encontró a Ernesto hace 2 años», continuó Leticia. «Estaba investigando quién estaba detrás de varios proyectos que amenazaban ecosistemas urbanos, y llegó hasta tu nombre, y a través de ti, a Ernesto, quien había estado reuniendo pruebas durante años, esperando el momento adecuado para exponerte». Luis procesó esta información, las piezas encajando finalmente en su lugar. «Así que todo este tiempo, mi propia hija ha estado conspirando contra mí». «No, Luis», corrigió Leticia con firmeza. «Tu hija ha estado luchando por lo que cree, por la justicia y por el futuro de esta ciudad. Que tú seas el obstáculo es consecuencia de tus propias acciones, no de las suyas». El sonido de vehículos aproximándose captó la atención de ambos. Leticia se acercó a la ventana y miró hacia la entrada principal. «La policía está aquí», anunció. «Tienen una orden de cateo y otra de aprehensión contra ti». Luis se levantó, sintiendo una extraña calma apoderarse de él. Quizás era la resignación o tal vez la adrenalina de enfrentar el mayor desafío de su vida. «Siempre fuiste más inteligente de lo que te di crédito», admitió, mirando a la mujer que había estado a su lado durante más de 2 décadas. «¿Qué sigue ahora? Me veré obligado a ver cómo destruyes todo lo que construí». «Lo que construiste está manchado, Luis», respondió Leticia. «Pero no todo tiene que perderse. María y yo hemos elaborado una propuesta para reestructurar Torres Horizonte. Un nuevo diseño que preserve la reserva ecológica y cree un verdadero espacio sustentable». Luis soltó una risa amarga. «¿Y crees que los inversionistas aceptarán eso? ¿Qué se reducirán sus ganancias por el bien del medio ambiente?» «Ya varios han aceptado», respondió Leticia sorprendiéndolo. «Resulta que la mala publicidad de estar asociados con corrupción y destrucción ambiental es más costosa que adaptarse a un nuevo modelo de negocio». El sonido de pasos acercándose por el pasillo indicaba que la policía ya había entrado en la casa. Luis miró a su alrededor, a su despacho lleno de símbolos de éxito y poder, y sintió un vacío profundo. «Podrías cooperar», sugirió Leticia. «Proporcionar información sobre los funcionarios implicados,
ayudar a limpiar el sistema, podría reducir tu condena. ¿Y convertirme en un informante? La idea era repugnante para Luis. Prefiero enfrentar las consecuencias. La puerta se abrió, revelando a dos policías judiciales acompañados por un hombre en traje que se identificó como fiscal especial anticorrupción. Detrás de ellos, Luis vio a María, observando la escena con una expresión compleja, mezcla de tristeza y resolución. Luis Mendoza, comenzó el fiscal, queda usted detenido por los delitos de cohecho, falsificación de documentos, fraude y daño ambiental. Mientras el fiscal continuaba leyendo la lista de cargos, Luis mantuvo su mirada fija en María. Por un instante, vio en ella a la niña que alguna vez había llevado sobre sus hombros, a la adolescente brillante que había prometido tanto, a la mujer determinada en la que se había convertido a pesar de él, no gracias a él. «Lo siento», murmuró, palabras que rara vez habían salido de su boca. María no respondió, pero algo en su mirada cambió. Un destello de reconocimiento, quizás el primer paso hacia un entendimiento que ninguno de los dos había creído posible. Cuando los policías lo escoltaron fuera de la mansión, Luis vio a Ernesto Vega esperando junto a un auto oficial. Sus miradas se cruzaron brevemente, sin odio, solo la resignación compartida de dos hombres que habían apostado todo en un juego donde finalmente ambos habían perdido. Los flashes de las cámaras lo cegaron momentáneamente mientras lo introducían en el vehículo policial. La noticia de su arresto ya era el tema principal en todos los noticieros matutinos. El imperio que había construido con tanto cuidado se desmoronaba ante sus ojos piedra por piedra. 6 meses después, desde la relativa comodidad de su celda, en una prisión de mediana seguridad, sus conexiones aún le habían permitido evitar las peores condiciones, Luis recibió una visita inesperada. María se sentó frente a él, separados por una mesa de metal en la sala de visitas. Había pasado medio año desde el día de su arresto y era la primera vez que venía a verlo. Torres Horizonte ha sido rediseñado, anunció sin preámbulos. El nuevo plan incluye la preservación de la reserva ecológica y un programa de vivienda accesible, además de las áreas comerciales y residenciales de lujo. Luis asintió lentamente. «¿Y supongo que tú estás involucrada en eso?» «Soy la directora del componente ambiental», confirmó María. «Mamá está supervisando el aspecto cultural, asegurándose de que se respete el patrimonio arqueológico del área». Un silencio incómodo cayó entre ellos. Había demasiado que decir y ninguna forma fácil de decirlo. «¿Por qué viniste, María?», preguntó finalmente Luis. «Para mostrarte esto», respondió ella, deslizando un sobre a través de la mesa. «Es la propuesta completa. Quería que la vieras, que entendieras que lo que construiste no se perdió completamente. Solo se transformó en algo mejor». Luis abrió el sobre y examinó los documentos, sorprendido por la ambición y la visión del proyecto. Era diferente a su idea original, pero indudablemente impresionante. «Es un buen trabajo», admitió, sintiendo una inesperada punzada de orgullo. «Siempre tuviste talento para esto, aunque no de la manera que yo esperaba». «Aprendí de ti, papá», dijo María, su voz suavizándose por primera vez. «La determinación, la visión, la capacidad de ver oportunidades donde otros no las ven. Solo apliqué esas lecciones de forma diferente». Luis la miró. Realmente la miró, por primera vez en años. Ya no veía a la joven rebelde que había desafiado sus planes, sino a una mujer fuerte y capaz que, a pesar de todo, llevaba algo de él en ella. «¿Crees que algún día?» comenzó, pero se detuvo inseguro de cómo formular la pregunta. «¿Si podremos reparar nuestra relación?», completó María. «No lo sé. Hay mucho daño, mucha agua bajo el puente. Pero estoy aquí, ¿no? Es un comienzo». Cuando María se levantó para irse, Luis sintió una urgencia de decir algo más, de no dejar que este momento se escapara. «El poder tiene un precio, María», dijo finalmente. «Yo elegí pagarlo sin cuestionarlo, sacrificando todo lo demás en el proceso. No cometas el mismo error». María lo miró por un largo momento, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «Adiós, papá», dijo finalmente. «Volveré la próxima semana». Mientras veía a su hija alejarse, Luis Mendoza, el hombre que una vez había llegado a una fiesta con su secretaria, sin imaginar quién lo observaba, comprendió que había perdido un imperio, pero quizás, solo quizás,
había ganado algo más valioso en el proceso: la posibilidad de redención. Afuera de la prisión, Leticia esperaba a María junto al auto. A lo lejos, las siluetas de las torres Horizonte, ahora rediseñadas, comenzaban a elevarse contra el horizonte de la Ciudad de México, símbolo de un nuevo comienzo construido sobre las ruinas de la ambición desmedida y el poder sin control.